Reddit pregunta. Mujeres que nunca nos cuentan sobre el embarazo y el parto. Nadie me dijo que podría vomitar durante el parto. Estaba furiosa. ¿Parto y vómitos? ¿De quién fue la idea? Jaja. Esa es la parte que convenientemente omiten como si tu cuerpo no estuviera pasando por suficiente. Los temblores que te dan. No sé si son la adrenalina, la epidural o ambas. Temblé como una hoja durante casi una hora después de dar a luz, y todo por la descarga de adrenalina. Mi cuerpo no podía detener los temblores, los dientes me castañeteaban sin cesar, y me resultó imposible sostener a mi bebé al principio. Sentía mis brazos completamente agotados, como si no pudiera ni levantar un dedo, algo que jamás me imaginé que sucedería después de dar a luz a mi primer hijo. El parto fue sorprendentemente rápido, solo 25 minutos de pujos, lo que me dejó un poco en shock. Sin embargo, lo que no esperaba era el impacto físico tan fuerte que tendría sobre mi cuerpo. Después de todo, el hecho de que fuera un parto tan rápido no cambió el hecho de que mi cuerpo había pasado por una experiencia tan intensa. A pesar de todo, me hicieron cargar a mi bebé desde la sala de partos hasta la habitación de posparto, y sinceramente, sentí un pavor tremendo de que se me cayera. Mis brazos estaban tan débiles que temía no poder sostenerlo correctamente. Por suerte, me llevaron en silla de ruedas a la habitación de al lado, lo que alivió un poco la tensión, pero aún así, sentí que tenía que hacer un esfuerzo titánico para no dejar caer a mi pequeño accidentalmente. En ese momento, habría dado cualquier cosa porque alguien más se encargara de esa tarea. Todo parecía tan abrumador, y aunque mi bebé ya estaba en mis brazos, no podía dejar de pensar en lo vulnerable que me sentía. Ojalá alguien hubiera estado allí para tomar el relevo y llevarlo en su lugar. 1. No te aferres demasiado a tu plan de parto, porque hay una gran probabilidad de que todo se desmorone en cualquier momento. Es fácil hacer planes y pensar que todo saldrá como lo hemos imaginado, pero la realidad es que, en el momento del parto, las cosas pueden tomar giros inesperados. Hay tantas variables fuera de nuestro control que lo mejor es estar preparada para cualquier cambio, por más que te duela. Entender que el parto no siempre será como lo soñamos es una forma de liberarnos del estrés de la perfección y permitirnos aceptar lo que venga, por difícil que sea. 2. Nadie me advirtió sobre el catéter. La noche que ingresé, la sala de partos estaba completamente llena de gente. Después de que me pusieron la epidural, pensaba que todo estaría bien, que ya estaba todo controlado, pero llegó el momento del catéter. Aunque estaba completamente entumecida de la cintura para abajo, nunca imaginé lo que vendría después. La enfermera le pidió a mi marido, que por suerte es un ser increíblemente paciente y solidario, que sostuviera una linterna mientras ella me colocaba el catéter. Fue una experiencia tan extraña que no pude evitar sorprenderme de la calma con la que explicaba todo el proceso, como si estuviera instruyendo a un estudiante de medicina. De hecho, hasta me dio la sensación de que podría estar en una clase práctica. No es que no lo entendiera, pero pude haberlo hecho sin tanto detalle. Nadie me había preparado para este momento, y de haber sabido lo que estaba por venir, creo que habría intentado estar más mentalizada. Durante mi primera cesárea, me pusieron el catéter primero, y no pude soportarlo. Fue una sensación horrible, me sentía fatal, como si tuviera una necesidad urgente de orinar, pero sin ningún alivio. Estaba completamente incómoda y no me lo esperé para nada. Para mi segunda cesárea, decidieron ponerme el catéter después de la raquídea, y la verdad es que les agradecí profundamente por hacerlo así. Lo mencioné y me dijeron algo que no olvidaré, claro, que se creen que somos animales. Fue un alivio, una diferencia tan grande en cómo me sentí. Pero llegó mi tercera cesárea, y se estaban preparando para ponerme el catéter antes de la raquídea, en el mismo hospital. No pude evitar interrumpir y les dije que ni hablar, que eso no lo iba a permitir. La enfermera, un tanto sorprendida, me respondió que si lo hacíamos después de la raquídea, todo el mundo iba a ver el OA. A lo que, sin pensarlo mucho, le contesté que me daba absolutamente igual, no quería el catéter antes de estar adormecida. Me parecía lo más lógico. Así que ahí estaba, 3 maneras completamente diferentes de manejar la misma situación, y las 2 últimas en el mismo hospital, con el mismo médico. Es increíble cómo el enfoque puede cambiar tanto, y como uno, como paciente, tiene que ser lo suficientemente firme para asegurar que se respeten sus preferencias, incluso en momentos tan vulnerables.
Sentí que nadie me había hablado sobre lo agotador que puede ser el primer trimestre del embarazo. Lo sufrí con ambos embarazos y fue algo que realmente no me esperaba. Literalmente, me sentía como si hubiera corrido maratones todos los días durante esas primeras semanas. Tenía un sueño tan profundo que, por más que dormía, comía o bebía, nunca parecía ser suficiente. Era un cansancio constante, un agotamiento físico y mental que no se aliviaba con nada. Me despertaba por la mañana y ya estaba agotada, como si hubiera estado trabajando durante toda la noche, pero sin haber hecho nada. Es muy difícil de describir, pero intento explicarlo como si una energía invisible me estuviera chupando todo el tiempo. Como si mi cuerpo estuviera funcionando en piloto automático, y aún así, sintiera que no podía más. He estado cansada en otras épocas de mi vida, he tenido mucho sueño después de noches malas, pero lo que sentí en el primer trimestre del embarazo fue algo completamente diferente. Era un cansancio que no se podía aliviar con nada, algo más allá de lo físico. Es como si todo mi ser estuviera en un estado de agotamiento extremo, pero sin poder descansar lo suficiente para recuperarse. Que también tienes que expulsar la placenta después de haber expulsado al bebé, o que en casos raros, la placenta puede crecer dentro del útero y tiene que ser extraída con la mano. 0/10 no lo recomiendo. Sudores nocturnos intensos después de dar a luz. Esto no les pasa a todas las mujeres, y a mí no me pasó hasta una semana después, cuando volví a casa del hospital. Pero cada vez que me dormía, me despertaba empapada en sudor. Hablo de ser capaz de escurrir la ropa mojada. Sentía que estaba bastante preparada para lo que venía, pero hubo una cosa que realmente no supe hasta que lo viví, como las enfermeras masajean el vientre después del parto para ayudar a que vuelva a su lugar. Digo masajean, pero en realidad es más como amasar la masa con fuerza, como si estuvieran tratando de sacar algo de dentro. La sensación fue tan intensa que me sentí completamente vulnerable en ese momento. Era como estar en una cama de agua, flotando entre la incomodidad y el asombro de todo lo que había pasado. En mi caso, tuve que pasar a mi hija a los médicos porque estaba teniendo una hemorragia, y para detenerla me empujaban el abdomen con bastante fuerza. Era como si dos personas estuvieran aplicando presión rítmica, aplastándome de una manera extraña y desconcertante. No fue una sensación aterradora, más bien algo raro que solo mi cuerpo estaba experimentando mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de suceder. Estaba completamente aturdida por el hecho de haber dado a luz, como si mi mente aún estuviera fuera de foco. No me asusté, pero fue tan raro que apenas podía entender lo que sucedía. Mi hermana, que estaba en la habitación, me comentó después que el suelo estaba cubierto de sangre, y aunque me alegro de no haberlo visto en ese momento, no puedo dejar de pensar en lo surrealista que fue todo el proceso. A veces, el cuerpo y la mente reaccionan de una manera tan automática que ni siquiera somos conscientes de lo que está pasando alrededor hasta que ya ha pasado. Duele muchísimo. Me dijeron, no recordarás el dolor. Que te jodan, tía Ginny. Lo recuerdo. Recuerdo el dolor 20 años después. Lo recuerdo visceralmente. Le dije a mi esposo que sabía cómo se siente un animal atrapado en una trampa. Me habría arrancado el brazo a mordiscos para calmar el dolor. Ni siquiera pude llorar de lo doloroso que era. Es mucho peor de lo que jamás imaginé. Además, pensé que la gente hablaba de empujar cuando decían que era doloroso. No. Las contracciones eran una locura. Me sentí como si estuviera poseída durante 12 horas. ¿Cuánto tiempo sangras después? Y la cantidad de sangrado. Cambiaba las toallas sanitarias cada hora y aún así no era suficiente. La absoluta indignidad de todo el proceso es algo que nadie te avisa antes de que llegue el momento. Desde el momento en que empiezas a ver al médico, tu parte íntima está expuesta, sin pudor, sin privacidad. La sacas a la luz en cada consulta, y, por supuesto, está completamente a la vista durante el parto. Si te sometes a una cesárea, la situación no mejora. Recuerdo ese momento tan incómodo, cuando estás boca arriba después del bloqueo espinal, completamente inmóvil. Las enfermeras entran, te limpian, se encargan de todo lo relacionado con tu cuerpo, y tú no puedes hacer nada. Estás prácticamente paralizada, sin capacidad para moverte ni ayudar, lo que hace que la sensación de vulnerabilidad sea aún mayor. Y si decides dar el... bueno,
Esos momentos de total exposición continúan. Tus están a la vista todo el tiempo. Es como si, por un lado, tu cuerpo dejara de ser tuyo, y por el otro, se volviera un instrumento puramente funcional. La maternidad no es para quienes son tímidas o modestas con respecto a su cuerpo. Me di cuenta de esto con cada experiencia. Recuerdo que, después del parto, tuve que demostrar que podía orinar sola. Pero me sentía como si me hubiera olvidado cómo hacerlo. Mi enfermera, que por suerte era muy comprensiva y tenía un gran sentido del humor, decidió probar algo curioso. Echó aceite de menta en el inodoro mientras estaba yo allí. Así que me encontré sentada en el inodoro, con un pañal hasta los tobillos, la bata casi cayéndome, y tratando de orinar frente a una enfermera. No me daba vergüenza, no me importaba. Ya había pasado por tanto que la dignidad no tenía mucho peso en esos momentos. Pero lo increíble es que el aceite de menta funcionó. Logré orinar, y nos miramos la enfermera y yo, riendo de la situación. Ambas aplaudimos, como si hubiéramos logrado algo increíble. Fue un pequeño triunfo en medio de la vulnerabilidad total. Estaba muy avergonzada porque me pusieron la epidural, al pujar, tenía gases sin parar. No podía controlarlos. Solo pipí sin parar. Y probablemente hice popó, aunque mi esposo prometió no decirme nada si pasaba. Era cuando me casé, gracias a la educación religiosa, y siempre había sido muy cuidadosa con mi salud ginecológica, visitando a ginecólogas. Pero todo cambió cuando me embaracé por primera vez. Recuerdo que tuve un sangrado y me dirigí a urgencias, y ahí fue cuando, por primera vez, me di cuenta de lo que realmente implicaba la exposición física. Al principio, como era algo nuevo y desconocido, me preocupaba mucho por mi intimidad. Pero, bueno, digamos que después de un rato, esas preocupaciones desaparecieron por completo. Mi esposo siempre bromea diciendo que, con el tiempo, ni siquiera me importaba. Empecé a desvestirme antes de que el médico me lo pidiera, como si ya no tuviera nada que ocultar. Y, honestamente, es cierto, después de tantas visitas y tantas situaciones, ya no me importaba. Sobre todo cuando te das cuenta de que, para ellos, para los médicos y enfermeras, tu cuerpo es solo uno más en una larga lista de cuerpos / vulvas / que ven a diario. Es un trabajo, un procedimiento rutinario, y para ellos, no es más que una parte más del día. Y aunque al principio te parezca una invasión a tu intimidad, con el tiempo aprendes a dejarlo ir, porque lo importante es el cuidado y la salud, y no tanto lo que queda expuesto. Puedes sentirte tan agotada entre contracciones que incluso puedes empezar a quedarte dormida. Y luego, la siguiente contracción te saca de tu letargo. ¿Qué animal es todo el proceso? Si fantaseas con lo especiales que somos los humanos, te darás cuenta rápidamente de que no, solo somos chimpancés con el pelo cortísimo. Realmente no fue una mala lección. Todos los videos que vi antes del parto hablaban del mugido que las mujeres suelen hacer durante las contracciones posteriores. Pensé, sí, no seré yo. No, fui una auténtica vaca durante esa etapa de transición, jaja. Que puedes obtener un paquete de muestra gratuito de casi todas las enfermedades mentales que existen durante el embarazo o el posparto. No existe una zona segura. Es algo que muchas personas no entienden completamente. A menudo, se piensa que una vez superado el primer trimestre, ya tienes garantizado un bebé vivo, pero la realidad es mucho más incierta. Después de una pérdida, no solo atraviesas el dolor emocional, sino que también sigues enfrentándote a todo lo que implica el posparto, pero con los brazos vacíos. Tienes que lidiar con la pérdida de leche, el sangrado, los cambios hormonales, como si tu cuerpo estuviera en un proceso que no encaja con lo que esperabas. Para mí, el proceso fue como ver cómo las estadísticas de mis ecografías se iban recuperando, y cómo la esperanza crecía con cada número positivo. Mi probabilidad de pérdida era inferior al 0,5%. Eso me dio cierta tranquilidad. Pensaba que estaba a salvo, que todo iría bien. Sin embargo, todo cambió hace unos días, cuando entré en parto espontáneamente a las 21 semanas. Nuestro hijo falleció en nuestros brazos. La tristeza y la confusión son tan intensas que aún no puedo procesarlo completamente. Lo más difícil es que, hasta ahora, no hay ninguna razón, ningún porqué que lo justifique. Yo había hecho todo exactamente como debía,
Había seguido todas las recomendaciones, y aún así, no se pudo evitar. Lo que ha sido más difícil físicamente para mí son las patadas fantasmas. Esa sensación de movimiento cuando sabes que tu bebé ya no está. Es una sensación extraña y dolorosa, como si mi cuerpo estuviera recordándome constantemente lo que perdí. Pero lo peor, lo más difícil de todo, es la parte emocional. Siento que nunca me recuperaré completamente. Cada día me esfuerzo por seguir adelante, pero hay momentos en los que todo parece estar parado en el mismo lugar, y no puedo dejar de preguntarme si alguna vez voy a sanar de verdad. La depresión y la ansiedad posparto son reales. Nadie te prepara para lo intensamente contradictorio que es ese amor por tu bebé. Puedes amarlo con todo tu ser, pero también sentirte completamente abrumada, como si el amor y el agotamiento estuvieran en una lucha constante dentro de ti. Es completamente normal tener esos sentimientos encontrados, aunque pueda parecer que no lo es. La falta de sueño no es para los débiles. Es una de las pruebas más duras que enfrentarás en tu nueva realidad. No importa cuánto intentes descansar, el cansancio es imparable, y se vuelve aún más insoportable cuando no puedes dormir lo suficiente. Realmente es horrible y, por más que te digan que todo pasa, no será fácil hasta que tu hijo finalmente duerma toda la noche. Y hasta entonces, parece que el sueño siempre está fuera de tu alcance. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue la necesidad de comunicar mis necesidades. No te sientas culpable por pedir ayuda, por buscar apoyo. Establecer límites con aquellos que quieren visitarte es esencial para tu bienestar. Es fácil caer en la trampa de querer complacer a todos, pero tu salud mental y física debe ser tu prioridad. Una pequeña corrección sobre lo que mencioné antes. No pensé que mi respuesta recibiría tanta atención. Solo compartí lo que pensaba, ya que en este momento estoy en plena fase de gestación, con 8 semanas posparto. Me alegra que muchos hayan leído y compartido sus experiencias también. Gracias por el apoyo y por tus pensamientos. Un usuario de Reddit señaló que la psicosis posparto también es una realidad, y quiero tomar un momento para enfatizar que es algo muy serio. Afortunadamente, no me encuentro en esa situación actualmente, pero si alguna vez sientes que tu mente o tus emociones te están sobrepasando, por favor, no dudes en llamar, hablar y buscar ayuda. Hay recursos, y hay personas dispuestas a escucharte y apoyarte. No estás sola en esto. Soy ex enfermera de posparto. Ahora trabajo en pediatría, pero tengo que decir que la cantidad de madres que atendí durante mi tiempo en el posparto, que estaban amamantando, era abrumadora. Muchas de ellas se sentían tan angustiadas porque pensaban que no producían suficiente leche, y rápidamente se convencían de que no podían amamantar a sus bebés. La verdad es que esto es más común de lo que parece. Lo que muchas madres no saben es que la leche materna tarda entre 3 y 5 días en bajar de manera efectiva. Durante ese tiempo, lo que el cuerpo produce son gotas de calostro, un líquido denso y nutritivo que es perfecto para el bebé, y no es necesario mucho más al principio, ya que el estómago de un recién nacido es del tamaño de una canica, por lo que unas pocas gotas de calostro son suficientes para satisfacer su hambre. Además, es completamente normal que en los primeros días después del nacimiento, el bebé pierda algo de peso. Idealmente, la pérdida de peso no debe ser mayor al 10% del peso al nacer. No hay de qué preocuparse, el bebé empezará a recuperar ese peso poco después, a medida que la lactancia se establece y la producción de leche aumenta. Es importante que las madres sepan que no están solas en esto y que la lactancia puede ser un proceso que lleva tiempo. Si alguna vez sientes que algo no va bien o tienes dudas, no dudes en pedir ayuda. Un apoyo adecuado puede hacer una gran diferencia y aliviar mucho del estrés que se genera durante esos primeros días. Que la recuperación puede ser tan brutal como el parto mismo, física y mentalmente. ¿Cuánta presión hay para sonreír a pesar del dolor y actuar como si todo fuera mágico? Náuseas durante el parto, especialmente durante la transición. Si no quieres vomitar, puedes tomar Zofran. Es muy fácil y de muy bajo riesgo, además, te evitará vomitar. En cuanto al embarazo, la acidez. Dios mío. Probablemente uno de mis peores síntomas. Además, no poder comer nada con tomate, incluida la pizza y la pasta, fue devastador. Es posible que consigas recuperar tu peso previo al embarazo, pero es mucho más improbable que recuperes tu figura de antes. Mis caderas,
por ejemplo, se mantuvieron más anchas, incluso cuando estaba en mi peso más ligero. Algo que realmente no había anticipado. La depresión posparto simplemente no desaparece por arte de magia. Llevo lidiando con una depresión intratable desde 3 días después del nacimiento de mi hijo, y él ya tiene 18 años. La lucha sigue siendo real, y aunque han pasado muchos años, ese dolor emocional no se olvida tan fácilmente. Es importante reconocer que la salud mental posparto es tan crucial como la física, y que no siempre se resuelve con el tiempo. El proceso de amamantar es otro aspecto del posparto que muchas veces no se entiende completamente antes de vivirlo. Es probable que hayas escuchado que el bebé no sabrá cómo amamantar, y es verdad. Tú tampoco sabrás cómo hacerlo bien desde el principio. Ambos necesitarán práctica y paciencia. No es algo instintivo para todos, y a veces, por más que lo intentes, puede resultar frustrante. Pero con el tiempo, tanto tú como tu bebé aprenderán juntos. Exige la misma ayuda de tu pareja desde el primer momento. No subestimes lo que implica cuidar a un bebé, dar el cambiar pañales, limpiar, todo eso es trabajo. Y si bien tu pareja puede estar trabajando todo el día, tú también estás trabajando. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo depende de ti, pero no olvides que tú también mereces descansos. Si no pides ayuda, tu pareja podría asumir que estás bien sin ellos. Así que asegúrate de tomar esos descansos y pedir lo que necesitas. En lo personal, mis caderas se ensancharon un poco y nunca volvieron a su tamaño anterior. Necesité vaqueros nuevos incluso después de haber regresado a mi peso normal, pero lo que realmente no esperaba era que mis hombros también se ensancharan. Tenía una colección preciosa de chaquetas de colores vivos que había estado acumulando durante años. Ahora me cabe una sola, porque mis hombros nunca volvieron a ser los mismos. Me da pena tener que deshacerme de algunas de mis prendas favoritas, pero mi figura es completamente diferente. Es un recordatorio constante de cómo mi cuerpo cambió, para siempre. Que si el parto es suficientemente malo puedes tener trastorno de estrés postraumático, TED. La reacción de tu cuerpo será muy predecible y, a la vez, muy impredecible. Sí, verás venir muchas cosas. Y luego podrías experimentar algún efecto secundario inesperado, totalmente opuesto a lo que experimentan los demás, como la curación de tu insomnio. Es una auténtica montaña rusa que no puedes predecir por completo, jaja. La primera vez que haces popó después de dar a luz. Dios mío. Justo al nivel del parto. Los intensos dolores de gas en el hombro que tuve después de las cesáreas. Nadie me advirtió sobre eso. Pensé que me estaba dando un infarto, especialmente para las mujeres en Estados Unidos, que a menudo no reciben esa información antes del procedimiento. Es una sensación extraña, un dolor referido que se siente como si fuera en el o el brazo, pero en realidad es por el gas que se introduce en el abdomen durante la cirugía. Es algo de lo que nadie habla, y no tienes idea de lo incómodo que es hasta que lo experimentas. En cuanto al dolor durante el parto, muchas personas piensan que la epidural es la única opción para aliviarlo, pero no es así. Existen otros medicamentos, el óxido nitroso, y también posiciones alternativas que pueden ayudar durante el trabajo de parto. El óxido nitroso, por ejemplo, fue increíble en mi caso. Es sorprendentemente efectivo y, aunque no lo esperas, realmente ayuda a relajarte. En cuanto a las contracciones, algo que aprendí es que no todas las mujeres las sienten de la misma forma. A veces, las contracciones pueden sentirse en las piernas, sin dolor abdominal. Cada embarazo es diferente, y lo que sientes en un embarazo no necesariamente será lo mismo en el siguiente. Las contracciones pueden manifestarse de maneras muy diversas, y eso es algo que nadie te cuenta con detalle. Pasando a la recuperación de la cesárea, no esperaba tener una, pero después de 20 horas de trabajo de parto, se convirtió en una cesárea de emergencia. Lo que realmente no me dijeron fue lo difícil que es recuperarse de una cirugía abdominal importante, especialmente con un recién nacido que necesita atención constante. La gente tiende a olvidar lo grave de la cirugía, y es como si todo el mundo se centrara solo en el bebé. Nadie te recuerda lo duro que es tratar con el dolor y la limitación de moverte o realizar tareas normales cuando estás cuidando a un recién nacido. Recuerdo que, una semana después de la cirugía, aún no podía levantar cosas. Le pedí a mi pareja que trajera una cesta de ropa sucia al lavadero, y me preguntó por qué no podía hacerlo yo misma.
Fue un momento incómodo, porque me sentí como si estuviera siendo vista como alguien que no quería hacer las cosas, cuando en realidad estaba lidiando con los efectos de una cirugía importante. Lo mismo sucedió cuando intenté conducir. Tuve que recordarle repetidamente a todo el mundo que no estaba autorizada para hacerlo, y algunas personas reaccionaron con incredulidad, como si fuera exagerado. ¿En serio no vas a conducir? ¿No es un poco exagerado? Una de mis amigas tuvo una experiencia aún más extrema. Olvidó la regla de no subir escaleras rápidamente después de la cirugía y terminó rompiéndose los puntos al intentar subir un tramo de escaleras. Esos detalles pequeños, que parecen irrelevantes, pueden ser peligrosos. Nadie te avisa lo fácil que es cometer esos errores, y lo que una simple actividad aparentemente normal puede hacerle a tu cuerpo durante la recuperación. Lo que viví fue potencialmente mortal, y nunca lo olvidaré. Estuve enferma durante todo el embarazo, hasta el punto de que tuve que pasar 2 temporadas hospitalizada con suero y antináuseas. Lo que en un principio pensé que eran síntomas comunes de embarazo, resultó ser algo mucho más grave. Eso casi nos mata a ambos, a mí y a mi hija. Luego, el parto ocurrió 2 meses antes de lo previsto. Fue traumático, un episodio que marcaría nuestras vidas para siempre. Perdí casi la mitad de mi sangre, lo que requirió varias transfusiones. Pasé un mes hospitalizada, entre la vida y la muerte, sin saber si lograría sobrevivir a todo aquello. Nuestra hija, después de todo eso, estuvo 2 meses en la unidad neonatal. La trajeron a casa la Nochebuena, con apenas 2 kilogramos de peso. Parecía increíble que, después de todo lo que habíamos pasado, finalmente pudiera estar con nosotros en casa, aunque todavía era tan frágil y vulnerable. Mi difunto esposo, que había sido infante de marina, sufrió de TEP desde el momento del nacimiento de nuestra hija. Para ese entonces, ya había combatido en varias misiones, pero las cicatrices emocionales de esa guerra, sumadas a las de ser padre de una niña prematura, lo marcaron profundamente. Él murió en combate cuando nuestra hija tenía 17 años, perdiéndose momentos tan importantes como su graduación para convertirse en médica en un hospital infantil, su boda y el nacimiento de gemelas. Es tan doloroso pensar en lo mucho que habría querido estar presente en su vida, y en todos esos logros que nunca pudo ver. Su foto está por todas partes en nuestra casa, y aunque me da consuelo verla, también es un recordatorio constante de lo que perdí, incluso después de 20 años de su muerte. Pero a pesar de todo el trauma, nuestra hija valió cada momento de sufrimiento. Ella ha crecido para ser una mujer increíblemente fuerte y exitosa, y sé que su padre estaría muy orgulloso de ella hoy. Aunque no pueda estar aquí para verla, sé que él la observa desde algún lugar, y que todo lo que hemos vivido, todo el dolor y la pérdida, se convirtieron en un testimonio de su resiliencia y de lo que somos como familia. Que está bien odiar absolutamente cada momento del embarazo, pero aún así querer tener el bebé. El estreñimiento posparto es común. Incluye fibra y agua en su dieta para evitar las fisuras por donde no da el sol. ¿Cuánto tiempo y cuánto sangras? Y el olor. No era una mujer, pero el bebé, que tenía el mismo tipo de sangre que el padre, fue un riesgo inesperado durante el embarazo. Tuvo que hacerse la radiografía. Es increíble la cantidad de mujeres que podrían haber perdido un bebé por esta causa o correr el riesgo de perderlo por no haber consultado al médico a tiempo. El posparto, y especialmente el periodo neonatal, es terriblemente duro. Estaba tan preocupada por el embarazo y el parto, que ni siquiera me preparé realmente para la intensidad de lo que vendría después. Y entonces, de repente, me entregaron a esta pequeña y frágil criatura, lo más preciado y valioso que he tenido en mi vida. Y me dijeron que era hora de llevármela a casa. De alguna manera, no estaba preparada para el terror que vino con ese momento. El parto, aunque largo y doloroso, tiene una duración limitada, un día o, como mucho, unos cuantos días. Pero lo que sigue, el posparto y los primeros días con un recién nacido, no tiene un fin inmediato. Es una nueva etapa que trae consigo miedos, inseguridades y un cansancio abrumador. A pesar de todo eso, lo que me sorprendió fue cómo me sentí increíblemente bien después de esos miserables meses de embarazo. Durante el embarazo, me sentí agotada, mal, emocionalmente vulnerable. Pero después de dar a luz,
A pesar de todo lo difícil, hubo una sensación de alivio y bienestar que nunca supe que experimentaría. Era como si, al fin, hubiera terminado la batalla, y ahora debía enfrentarme a algo completamente nuevo, pero lleno de esperanza. Cuando se te rompen las aguas, es como si te hubieran reventado un globo entre las caderas. Es una sensación extraña y algo caótica, como si algo muy grande e incontrolable hubiera estallado en tu cuerpo. No es lo que esperas, pero definitivamente es algo que nunca olvidas. Las pataditas de un bebé también son una experiencia única. Al principio, se sienten como un pequeño golpecito, como si te pateara un bebé diminuto. Esa sensación suave de mariposas dura como máximo un mes. Pero después, lo que parecía mágico se convierte en una sensación mucho más intensa, casi como un niño enorme pateándote desde adentro hacia afuera. Al principio es emocionante, pero pronto se convierte en algo mucho más aburrido, sobre todo cuando te patea en lugares donde no quieres ser pateada. Prepárate para volverte un completo lunático. No soy una persona emocional, nunca lo fui. No soy muy sensible, y mucho menos lloro frente a desconocidos. Pero, durante el embarazo, se activa algo en ti, y de repente, una serie de cosas aparentemente insignificantes pueden hacerte llorar sin parar. Aquí tienes una pequeña lista de algunas de las cosas que me hicieron llorar como una fuente, sin ningún motivo lógico. 1. El pollo frito estaba increíblemente bueno. 2. El gato maulló a un pájaro a través de la ventana. 3. El rover de Marte existe, ¿cómo no llorar con eso? 4. Un bebé panda no nació ese día. 5. Una espátula de plástico de una tienda de $1 se dobló. 6. Mi esposo dijo hola hermosa. 7. La tienda sí tenía helado de mantequilla de maní. 8. Mi ventilador de techo estaba apagado cuando lo quería encender. Es un descontrol total. Realmente no sabes por qué lloras, pero de alguna manera, todo te hace sentir como si estuvieras al borde de un colapso emocional. Y lo peor es que las personas a tu alrededor no entienden el nivel de lo absurdo que se vuelve todo. Además, prepárate para que desconocidos al azar te toquen. Y no solo eso, también te harán preguntas muy raras y personales, como si tu cuerpo fuera un espectáculo público. Por alguna razón, hay una especie de segmento en la población que considera a las mujeres embarazadas como propiedad pública. Es como si fueras un banco del parque o una señal de stop, y sienten que tienen el derecho, no, el deber de comentar sobre tu vida y ofrecerte consejos completamente no solicitados y desastrosos en cualquier momento. Mi consejo: aprende el arte de devolverles la vergüenza. Es divertidísimo, y ellos no tienen idea de lo que les está pasando. Nada les hace sentir más incómodos que ver que no estás dispuesta a ser una espectadora pasiva de sus opiniones no deseadas. Y por último, si sientes que te pica la piel del vientre, es porque se está estirando muchísimo. No rasques. Eso es clave. El aceite de vitamina E se convierte en tu mejor amigo. Báñate en él. No solo ayudará a que tu piel se estire de manera más suave, sino que también evitarás esas estrías profundas y largas que parecen marcas de guerra. Cuídate y mímate un poco.